Oh, buenos días. Un gusto, mis amados hermanos, volver a estar delante de ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, algo muy necesario, diría que imprescindible para estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Es un gusto bendecirles a través de la palabra de Dios y desearles las mejores bendiciones del Señor para sus vidas, para su hogar y para aquellos que yo sé que van a venir a los pies del Señor a través de la palabra de Dios y de sus oraciones. Vamos a estar hablando sobre un tema muy actual que fue ya predicho hace más de 2000 años y es sobre el fin de los tiempos, el fin de los tiempos. Y quiero decirles, sin causar alarma alguna a ustedes, que ya esos tiempos han llegado. Y la Biblia nos advierte qué debemos hacer. Y he querido a través de la palabra de Dios tratar de una manera simple poder llegar a ustedes y que nosotros estemos contextualizando lo que estamos viviendo y lo estaremos comprobando a través de la palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 13, los versículos 1 al 8. Marcos capítulo 13, los versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, te alabamos y te exaltamos porque sabemos que tú eres un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo escudriña. Un Dios que sigue salvando y que sigue amando a esta humanidad. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque tu palabra se cumple. Te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos adviertes qué cosas han pasado, cuáles han de acontecer y también nos mandas a nosotros qué hacer. Ayúdanos a estar apercibidos, ayúdanos a estar preparados, oh Dios mío, y ayúdanos a transitar a través de tu palabra para poder comprender tus planes y propósitos en medio de estos tiempos difíciles en que nos ha tocado vivir. Sea bendecido cada hogar, cada familia, cada persona, oh Dios mío, que esté escuchando o viendo este tema que vamos a estar tratando. En el nombre de Jesús declaramos tu bendición ahora y siempre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, Jesús está enseñando sobre el fin de los tiempos, pero aquí hay unos discípulos que se preocupan y
y los llaman en un círculo estrecho, en un círculo íntimo, y le preguntan sobre estos acontecimientos que pasarían más adelante. Y aún ellos ni se imaginaban que tantos años después, más de 2000 años, ya estas cosas se iban a estar cumpliendo. Hay una de estas que se cumplió unos 40 años después de ellos haber hecho esta pregunta, que fue cuando el templo fue destruido en el año 70 por aquel general Tito, que destruyó y provocó este río de sangre en Jerusalén cuando fue tomada y derribada este templo y todas estas piedras que componían este edificio, que a los ojos de los discípulos era muy hermoso, muy bonito. Y Jesús le dice, pues nada de esto va a quedar. Ellos comenzaron, los que estaban vivos en este tiempo, a ver el cumplimiento de aquello que Jesús le estaba diciendo. Aquí pues he tomado esta porción de la palabra, también la podemos ver allí en Mateo 24, que Jesús habla sobre los últimos tiempos, en Lucas 22. Pero aquí, Evangelio de Marcos, la palabra evangelio, mis amados hermanos, pues significa buenas noticias. Buenas noticias. Pero algunos de los acontecimientos profetizados para estos últimos tiempos, para los últimos tiempos, como estamos tratando este tema, que se está refiriendo ahora a estos tiempos en que estamos viviendo, no son buenas noticias. Recuerda, el Evangelio significa buenas noticias, pero dentro de estas buenas noticias hay advertencias que para nosotros son malas noticias. Pero vamos a ver. Estas malas noticias aún para los creyentes. Y muchos dicen, bueno, los religiosos, los evangélicos, aquellos que tienen a Dios, sí es necesario que muchas de estas cosas acontezcan, y que esto nos da prueba de que la palabra de Dios es veraz, de que la palabra de Dios se cumple. Entonces, aún para nosotros estamos viviendo en tiempos que no son buenas las noticias. Entendemos algo, y lo vamos a ver, y les voy a poner algunos ejemplos bíblicos, que las malas noticias preceden a las buenas noticias. Y esto lo vamos a ver, algunos ejemplos en la palabra de Dios. Así que si nosotros estamos viviendo dentro de malas noticias, estas malas noticias están precediendo a alguna nueva noticia que nos está esperando, y el pueblo de Dios sabe a lo que me refiero, y les voy a explicar más adelante también cuál es esta buena noticia. Ahora bien, como les dije, las malas noticias preceden las buenas noticias. Y les digo, cuando los discípulos de Jesús y todos aquellos que seguían a Jesús vieron sufrir y vieron morir, vieron que a Jesús aún lo sepultaron, ellos vieron que este evento, ellos sintieron que este evento para ellos era una mala noticia. Y conocemos la historia en este periodo de 1 o 3 días, ellos tristes, otros llorando, otros desconsolados, otros ya habían agarrado diferentes rumbos. Pero estos acontecimientos tristes o estas malas noticias para los discípulos, para los seguidores de Jesús en aquel tiempo, cuando Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, estos acontecimientos pasaron antes, tuvieron que preceder antes de las buenas noticias, tuvieron que pasar antes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde vino y surgió la mejor de las noticias. Cuando ellos van el primer día de la semana allí a la tumba y reciben esta hermosa noticia. Él vive, Él ha resucitado, gloria al Señor. Lo que hacía 3 días era una mala noticia, ahora es una noticia
Y es la mejor de las noticias que nosotros podemos disfrutar de que nuestro Salvador, de que nuestro Redentor vive y viene por nosotros. Así que las malas noticias preceden a las buenas noticias. Aquí ellos habían visto aquellos eventos tristes, aquella falta de esperanza por la cual ellos habían pasado en aquel momento, pero aquel Jesús que ellos habían visto morir 3 días antes, ahora lo están viendo caminar entre ellos y bendecirlos nuevamente. Gloria al Señor. En estos tiempos, por eso digo que vamos a contextualizar estas palabras que Jesús le está diciendo a sus discípulos. En estos tiempos estamos viendo, mis amados hermanos, que estamos viviendo en medio de malas noticias, últimos tiempos, pero dentro de estas malas noticias hay un plan de Dios, hay un plan divino para la humanidad. Y pronto va a llegar una buena noticia. Jesús vino por nosotros. Ya lo sabemos que Él vendrá, pero la buena noticia que estamos esperando es Jesús vino por nosotros a sacarnos en medio de este mundo de tanto sufrimiento. Cuando nosotros observamos, mis amados hermanos, a través de todo el Nuevo Testamento, ¿cuál es el propósito que Jesús trajo al venir a este mundo? El propósito fue de salvarnos, traernos las buenas nuevas. Como les decía al principio, las buenas nuevas, el Evangelio, la palabra de Dios. Y esas buenas nuevas, pues vino su salvación, su perdón y la vida eterna que Él nos ha ofrecido y nos sigue ofreciendo en medio de circunstancias adversas. Pero nos advirtió, mis amados hermanos, que sus seguidores enfrentaríamos malas noticias, enfrentaríamos momentos duros y difíciles, y lo hizo porque Él nos ama y quiere que nosotros estemos preparados. Y vamos a ver en conforme a este capítulo 13 de Marcos algunas cosas que Él advierte y qué orden de prioridades Jesús está dando para estos últimos tiempos. En este capítulo 13 de Marcos, que acabamos de leer estos primeros 8 versículos, Jesús responde a las preguntas de sus discípulos. Pero notemos que Jesús establece, mis amados hermanos, ciertas prioridades cuando Él les está advirtiendo las cosas que van a acontecer, que nos ha tocado a nosotros vivir en ellas. Y Jesús establece estas prioridades, y la primera es que nosotros debemos de protegernos del engaño espiritual, de que nosotros debemos de estar apercibidos. Y lo dice en el versículo 5, Jesús respondiéndoles comenzó a decir, primer prioridad, mirad que nadie os engañe. Estamos viviendo en tiempos, más adelante les voy a estar explicando, de apostasía. Tiempos de que muchos, como dice la palabra, seremos engañados o serán engañados, aún por la palabra. Es el mismo medio operandi que usó Satanás en el huerto del Edén con Eva, engañándola a través de la palabra o de medias verdades. Y notemos aquí que Jesús en este capítulo 13 de Marcos repite en 5 ocasiones la palabra velad. Velad. En el 5, la segunda parte dice, mirad que nadie os engañe. En el 9, la primera parte dice, pero mirad por vosotros mismos. Luego en el 23 le dice nuevamente a ellos, mas vosotros mirad, os he dicho todo antes. En el versículo 33 vuelve a decirle, mirad, velad y orad,
porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y en el versículo 37 vuelve a decirle, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, es algo tan necesario, tan importante para estos tiempos de estar, como puedo decir, con las antenas bien sintonizadas. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que recibo yo? Que a veces muchos hablan en nombre de Dios. Debemos de estar muy apercibidos porque muchos podemos ser engañados a través de las palabras, falsos profetas, falsos maestros que se van a levantar en estos últimos tiempos. Allí en primera a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios cuando Timoteo le escribe cuando Pablo le escribe al joven Timoteo, le dice algo muy importante, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es tiempo de prestar mucha atención, mis amados hermanos. ¿Por qué vía nos está llegando y qué nos está llegando de acuerdo a la palabra de Dios? Estas palabras que hoy les estoy hablando, que hoy he tratado de llevarle a sus hogares, de llevarle a que usted pueda escucharla, es para aquellos, y le voy a hablar en un sentido figurado, un sentido espiritual también. Les estoy hablando para aquellos que están en Egipto, para aquellos que están en el desierto o para aquellos que están en Canaán. Es para estos tres grupos y yo les voy a explicar qué estoy diciendo con esto en términos espirituales para que todos podamos disfrutar de las buenas noticias, porque tristemente no todos van a disfrutar de las buenas noticias. ¿Por qué dije para aquellos que están en Egipto? ¿Por qué dije para aquellos que están en el desierto? Para aquellos que están en Canaán. Fueron tres etapas que pasó el pueblo de Israel, tres etapas muy difíciles desde la esclavitud de Egipto. Y les voy a explicar de esta manera cuáles son nuestras posiciones y cuál es el lugar donde yo me puedo encontrar. Puedes encontrarte en Egipto, puedes estar en el desierto o puedes estar en Canaán. No te quiero dejar con la duda para que me puedas entender. Bien, mis amados hermanos, como le estoy diciendo, le estoy explicando estas etapas que pasó la nación de Israel desde Egipto hasta Canaán, este periodo. Y por eso les dije, yo no sé en qué lugar en este término figurado te puedes encontrar. Egipto en la Biblia significa mundo. El desierto, pues, lugar de prueba, lugar de vicisitudes, lugar de dificultad. Y Canaán, pues, significa lugar de deleite, lugar de bendición. ¿Por qué te digo esto? Cuando Israel, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, recuerde que estuvo unos 430 años de esclavo en Egipto. Israel oyó hablar de Dios. Hoy el mundo oye hablar de Dios y mucha gente conoce y sabe que hay un Dios, pero no se ha decidido por ese Dios a entregar su vida a Él. No se ha decidido por la salvación que ofrece Dios a través de la persona de Jesucristo. Entonces, cuando Israel estuvo en Egipto, oyó hablar de Dios. Pero cuando Israel está en el desierto, la nación de Israel está en el desierto, Israel conoció a Dios. No es lo mismo oír hablar de Dios que conocer a Dios en medio de las dificultades, de la escasez, al no haber agua, al no haber alimentos y Dios proveerle y Dios estar manifestándose. Ellos conocieron a Dios en medio de la dificultad. Israel conoció a Dios en el desierto.
Pero en el cruce del Mar Rojo, cuando Israel vio aquel gran milagro de ellos pasar el mar en seco y el ejército del faraón ser exterminado por las aguas, Israel confió en Dios. Pero cuando Israel llegó a Canaán, Israel disfrutó de Dios. Por eso, mis amados hermanos, fíjense estos pasos para poder avanzar y disfrutar de las bendiciones y las buenas noticias que tenemos. Un día salimos de Egipto, un día salimos del mundo, vinimos a Cristo. Hemos pasado por momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles hemos conocido a Dios. Dios se ha estado manifestando, hemos estado creyéndole a Dios, pero también nosotros vamos a disfrutar plenamente de ese Dios que nos ha estado guardando en medio del desierto y dándonos las fuerzas para vencer. Nos va a ayudar a llegar a Canaán, no a la terrenal, a la celestial. Gloria al Señor. Por eso te decía, yo no sé si tú estás en Egipto. Si estás en Egipto, te invito a que comiences a caminar, a que conozcas a Dios, a que sabrás que Él te va a ayudar a cruzar las dificultades en este mundo y un día vas a poder disfrutar de esas bendiciones de Dios. Tú puedes estar en Egipto hoy, tú puedes estar en el desierto hoy, en las vicisitudes, los problemas y las malas noticias de este mundo, pero ahí en medio de las dificultades conocemos a Dios. Tú puedes estar, y te felicito, creyéndole a Dios en estos tiempos, y sabemos que todos vamos a llegar a Canaán a disfrutar de las bendiciones de Dios, pero primero hay que pasar por los malos momentos para llegar a los buenos, y como le dije anteriormente, las malas noticias preceden a las buenas noticias, y esta es una ruta que necesitamos todos. Por eso Jesús habla de estos últimos tiempos, de estos acontecimientos difíciles, pero es una ruta necesaria, mis amados hermanos, de avance para que avancemos en el conocimiento de Dios. Estés donde estés, ya sea en Egipto, en el desierto, cruzando el Mar Rojo, te estoy haciendo un llamado a que disfrutes de la presencia de Dios o de la buena noticia que se avecina, y esa buena noticia que se avecina es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que se les alerta de el pronto regreso de Cristo. Y aquí está la palabra de Dios y lo seguimos advirtiendo y seguimos diciendo que Cristo viene pronto. Y entonces muchos dicen, Cristo viene pronto, pues me voy a preparar porque quiero irme al cielo. Pero a veces están lejos de su fidelidad a Dios. Venga Cristo tarde o venga temprano, nosotros debemos de estar comprometidos con Él. ¿Por qué digo esto? Como hay una frase que dice que debemos de estar trabajando como si Él tardara mucho y estar preparados como si viniera pronto. Porque hay dos cosas importantes desde el momento que nosotros conocimos a Cristo. Lo conocimos como Salvador, pero es Señor. Y muchos lo tienen como Salvador para pedirle todo lo que necesitan. Y yo quiero esto, aquello y la bendición siempre. Pero ¿dónde está nuestra vida de compromiso con Él como Señor? Debemos de tenerlo como Salvador y como Señor. Y como Señor le debemos honra, le debemos obediencia y le debemos una vida de compromiso. Y Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. No lo tenga nada más como su Salvador, téngalo como su Señor. Y eso le compromete a usted servirle y siempre estar haciendo algo para la obra de Dios. Y en ese andar usted va a ir conociendo a Dios y disfrutando de los beneficios de Dios. Y no importa las circunstancias en que usted pueda estar. Otros dicen, todavía falta un tiempo
porque en tal o más cual lugar no ha llegado o no se ha predicado el evangelio. Esto es una mala y falsa expectativa y te voy a explicar por la palabra de Dios. Porque en algunos lugares quizás usted no sepa que ha llegado el evangelio. Leí una noticia hace como 3 días de un legislador israelí llamado Nissim Baturi. Este hombre tomó juramento hace unas semanas en el parlamento israelí y ya este hombre está involucrado en la construcción del templo de Jerusalén, el tercer templo, donde allí se va a llevar a cabo la llamada abominación desoladora. Y ya este hombre está involucrado en la construcción del templo de Jerusalén, que será ya para el fin. Y están en una escuela, en una montaña, preparando sacerdotes para trabajar en este templo. Una noticia muy fresca que nos indica que Jesús está a las puertas. Tristemente, en los días de la gran tribulación, aún ya tarde para muchos, porque ellos van a decir, es verdad lo que decía la Biblia o lo que dice la Biblia, es verdad lo que decían los cristianos. Y muchos entonces van a tratar de aprovechar una segunda oportunidad y se van a lanzar a predicar el evangelio en todo el mundo y a luchar por su salvación, ya que se le ha escapado esta primera oportunidad. Pero sabiendo lo que tendrán que pasar en esos días y en esos tiempos de gran tribulación para poderse salvar. Y quiero explicarle algo. Y entonces, como dice la palabra, y vendrá el fin. Aquí en Marcos 13 dice, Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice en Mateo 24, los versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y te voy a dar esta noticia, el fin no es el arrebatamiento, que muchos están pensando en esto. Entonces por eso piensan, no, todavía el evangelio no ha llegado a tal o más cual rincón o a tal o más cual país. No. Ya eso te voy a explicar que va a suceder más adelante. El fin no es el arrebatamiento. El arrebatamiento está muy próximo, pero hay de aquel que se quede. Tendrá que pasar. Estamos viviendo momentos difíciles. ¿Se imagina vivir momentos más duros y difíciles? El fin es cuando Cristo venga, mis amados hermanos, y suprima toda maldad y establezca su reino glorioso en la tierra. Recuerde que estuvimos hablando un tiempo sobre el establecimiento del reino de Dios. Les estuve explicando, reino de Dios, reino de los cielos, y qué acontecería en el establecimiento del reino de Dios. Entonces, este sí es el fin, no el arrebatamiento. Porque a veces estamos viviendo de falsas expectativas, de falsos augurios, de falsas interpretaciones. Y por eso Jesús está diciendo, mirad que nadie os engañe. En el orden de prioridad de lo primero que dice Jesús, mirad que nadie os engañe. Y es por esto que a veces pensamos que Cristo viene en tiempos de avivamiento. También pensamos esto, que Cristo va a venir en tiempos de avivamiento. Y es un error pensar en esto, y se lo voy a demostrar por la palabra de Dios. Cuando analizamos todos los escritos bíblicos que hablan al respecto, mis amados hermanos, nos dice que Cristo vendrá en tiempos de crisis,
que Cristo vendrá en tiempos de agonía, que Cristo vendrá en tiempos de dolor, que Cristo vendrá en tiempos de confusión. Esto no quiere decir tampoco que no hayan ciertos avivamientos en ciertos lugares, o diríamos ciertos avivamientos focalizados o en ciertos países. Pero cuando nosotros analizamos las parábolas de Jesús que hablan al respecto, nos dice que su venida será a la medianoche de este mundo. ¿Y quiere usted un horario más oscuro que el que estamos viviendo, donde las huestes de las tinieblas están invadiendo este mundo, el pecado? Y todo, mis amados hermanos, amigos que nos están escuchando, lo que está aconteciendo, ya estamos bien próximo a la medianoche de este mundo, al horario más oscuro, donde la iglesia atravesará tribulaciones. Y estas tribulaciones los vemos como métodos necesarios para alcanzar la purificación, mis amados hermanos, necesaria para el encuentro de nuestro Salvador, de alguien, de un Dios que viene a buscarnos, que es santo, 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 y nuestras vidas deben de ser purificadas en medio del dolor y de las circunstancias adversas. Yo recuerdo cuando el apóstol Pablo está en el Asia predicando la palabra a aquellos alborotadores en Tesalónica, y luego Pablo se mueve hacia otra ciudad, de allá fueron y lo apedrearon. Estoy hablando de Hechos 14, generalmente del 19 en adelante. En aquellos tiempos la ejecución máxima de los judíos, que equivale hoy a una silla eléctrica o a un disparo, en aquellos tiempos la ejecución de los judíos era el apedreamiento. Y a Pablo lo agarraron y lo apedrearon. Y dice el versículo 19 de Hechos 14 que después de apedrearlo lo arrastraron y lo sacaron fuera de la ciudad. Lo dejaron por muerto. Y esto no era una pedrada, era un montón de piedra. Es como equivale a decir que aquí pasarían a alguien por la silla eléctrica por un disparo y a poquito rato esa persona se levante. Los discípulos se preocuparon en gran manera, los que andaban con Pablo. Pero me llama la atención el versículo 22 del mismo capítulo 14 de Hechos, que Pablo afirmó los ánimos de ellos. Me parece ver a Pablo sacudiéndose la ropa, levantándose con un poco de trabajo. Pero Pablo dijo unas palabras muy importantes. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Estoy hablando de Hechos 14, 22. Entonces, mis amados hermanos, no veamos los acontecimientos y estas cosas como una desgracia, como una maldición. Miremos primeramente que la palabra de Dios se cumple. A Dios gloria y honra porque su palabra es verdad. Entonces esto nos da muestra de que hemos creído en Dios que es verdadero. Y dice allí en 1 de Pedro 1:7 que dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Y dice en 1 de Pedro 1:7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, el oro perece, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe ha de ser probada con fuego, dice la palabra de Dios, con momentos difíciles, con malas noticias, con circunstancias adversas, con desiertos y mar rojo en el camino, pero estando persuadidos y seguros de que vamos a llegar a Canaán a disfrutar de las buenas noticias. Gloria al Señor.
Por eso, mis amados hermanos, nosotros esperamos una cosecha final, pero no la confundamos con un avivamiento, porque muchos están esperando y diciendo que Jesús viene en medio de un avivamiento. Ni yo estoy diciendo tampoco que no van a haber cosecha en estos últimos tiempos, pero van a estar un poco focalizadas en distintas partes, y ojalá que muchos todavía vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Notemos algo para los que piensan que el arrebatamiento es el fin. Recuerde que Jesús dice en varias partes acá: y el que persevere hasta el fin, y el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin. Entonces, veamos algo muy importante. En la gran tribulación, los eventos no van a ser focalizados. Los eventos van a ser a una escala global, a una escala mundial, porque va a haber un gobierno para todo el mundo. Va a haber entonces las mismas cadenas de televisión, de radio y los medios que tengan para todo el mundo. Va a llegar a todo el mundo, todo lo que acontezca a todo el mundo al unísono, la misma cosa. Porque hoy nosotros vemos las noticias de este país, cada país ve la suya y algunas que agarra de otros países. Pero la gran tribulación va a ser a escala global, a escala mundial. Y es por esto que ahora estamos viendo, y usted se puede decir, pues bueno, hay una pandemia en estos tiempos que ha sido bastante a gran escala, que ha llegado a prácticamente al todo el mundo. Pero no estamos en la gran tribulación, ni lo estaremos. La iglesia no va a estar. Los verdaderos creyentes, aquellos que se vayan con Cristo en el rapto, no van a estar en la gran tribulación. Pero como les dije al principio, mis amados hermanos, nosotros nos vamos a salpicar un poco de momentos difíciles. Aquí en Marcos 13, 7 y 8 dice: mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerra, no necesita explicación. Dice el 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. No necesita explicación. Usted quizás conozca más que yo de todo lo que está pasando en este mundo. El hambre, el frío, los incendios, el éxodo de personas de muchos países. Y usted ha visto en las noticias cuántas cosas están pasando. Les digo esto, mis amados hermanos, como advertencia para que no nos confiemos en los cálculos humanos o en los falsos profetas y maestros. Recuerden este escrito de Marcos 13. Jesús da 5 advertencias de velad. Como les dije en el versículo 5, en el versículo 9, en el versículo 23, en el versículo 33, en el versículo 37 nos advierte de varios velad. Me está diciendo, está apercibido, está despierto. Gloria al Señor. Por esto, mis amados hermanos, es necesario estar bien apercibidos, bien atentos, qué llega a nuestros oídos, qué palabras podemos estar escuchando. No nos lamentemos de lo que está pasando, glorifiquemos a Dios porque Él sigue en el trono y porque su palabra se está cumpliendo y Él jamás nos va a dejar desamparados. Y vuelvo a decirte, si estás en Egipto, te invito a que salgas de Egipto camino a Canaán. Si estás en el desierto, conoce a Dios ahí, porque un día juntos vamos a disfrutar de Dios en esa Canaán celestial. El Señor nos bendiga una vez más y glorifiquemos a Dios, porque su palabra es verdad y los que vivimos y conocemos su palabra
vamos a confiar en Él. Venga lo que venga, pase lo que pase. A Dios sea la gloria, porque Él está con nosotros. El Señor nos bendiga una vez más. Es mi mayor deseo, mis amados hermanos, y les invito a estar la próxima semana para estar hablando de este tema nuevamente. Bendiciones.